Y diversas críticas generó el desalojo de los establecimientos educacionales que estaban tomados y que serán usados como locales de votación para las primarias del domingo. De hecho, la Asociación Chilena de Municipalidades presentó una nota de protesta en La Moneda y acusó al gobierno de no permitir el diálogo. En tanto, el Ejecutivo respaldó el operativo, ya que, en su opinión, un cambio de sedes de votación tendría un impacto en los comicios del domingo. Queremos conversar más sobre este hecho y para eso nos encontramos con el diputado de la UDI, Felipe Salaverry, y el diputado de la Democracia Cristiana, Gabriel Silver. Buen día, diputado. Buen día. ¿Cómo están? Muy buenos días. Feliz hermano. Así es que, ¿le parece a usted, diputado Silver, que faltó ánimo de dialogar con los estudiantes que todavía mantenían estos 28 colegios o liceos tomados? A ver, yo creo que estos últimos días se ha estado confundiendo lo que son medios que a mi juicio buscaban una salida más rápida a destrabar un proceso que hay que decirlo a nivel nacional solo estaba concentrado en 28 establecimientos y donde creo que los alcaldes estaban jugando un rol en positivo, valioso, importante y necesario en democracia. Creo que venían ya generando desalojo o entregas voluntarias, Instituto Nacional, en Recoleta, lo mismo efectivamente en Maipú, y creo que si hubiésemos dado la oportunidad a los alcaldes de haber perseverado hasta el día de ayer, que era efectivamente el último día, porque hoy día ya las fuerzas públicas, de acuerdo a la ley de partidos, se hacían cargo de la organización del proceso electoral y garantizar la seguridad en los recintos de votación, creo que hubiésemos tenido positivas sorpresas en este caso como país respecto al rol mediador. Pero, que le está dando el alcalde. ¿A usted le parece que estamos como para sorpresas positivas o no, cuando faltaban horas, usted bien lo dice, para que tuviera que hacerse cargo de los recintos las Fuerzas Armadas directamente? Si es que los alcaldes habían tenido tiempo para esto, permitir que quedara hasta el último minuto, como usted dice, sorpresas. A ver, yo creo que hay que en positivo votar hasta el último día, el evitar efectivamente que la fuerza pública intervenga, porque obviamente es un desgaste innecesario de Carabineros, donde a mi juicio su rol obviamente debe estar focalizado en otras prioridades, y yo creo que se dio también una suerte de falso gallito efectivamente de pulseo entre el gobierno, entre el rol efectivamente de los alcaldes, que a mi juicio es un rol más bien mediador, y yo creo que le debimos haber dado la oportunidad a los alcaldes, también hubiésemos tenido iguales resultados, sin 150 detenidos, sin 2 carabineros lesionados, y como digo, con una falta de focalización de lo más importante que es Carabineros de Chile, que a mi juicio deben priorizar su rol en materia de orden pública y persecución penal. Ahora, conversando con algunos dirigentes estudiantiles, era sabido que había colegios que, aunque fuera casi el Papa a hablar con ellos, no iban a dejar los establecimientos. Eso era un hecho, iba a ocurrir, y por lo tanto esa información llegó al gobierno de todas maneras y decían, bueno, que sacamos con seguir negociando si esto no va a pasar. En ese sentido, ¿usted cree, diputado, de que los alcaldes podían haber jugado ese rol de haber quizás traído una sorpresa efectivamente, como se había planteado? A mí me sorprende, Germán, con la liviandad con que algunos alcaldes de la Concertación pretendieron enfrentar el tema de las tomas solo a propósito de las primarias. Creo que, y aquí me quedo con las palabras del candidato presidencial de Gabriel, Claudio Rego, en democracia una toma de un recinto educacional o de cualquier otro recinto es violento. No es democrático, no ayuda al diálogo. Vimos la renuncia del director del Instituto Nacional por el solo hecho de destrabar una toma que tampoco nadie tiene claro para qué se hace. Entonces, creo que el gobierno actuó con prudencia, en el momento adecuado. Incluso yo puedo tener una opinión crítica de que la propia toma, en algunos casos del colegio que lleva más de 40 días en toma. Vimos a estudiantes agrediendo a apoderados en muchos colegios, no hoy día, hace 1 o 2 o 3 semanas, cuando las familias le pedían a gritos a esos estudiantes minoritarios que tenían en toma algunos colegios, de que dejaran al resto de los estudiantes que fueran a clase. Aquí había incluso tomas de colegios de educación básica. Entonces, creo que el gobierno actuó con prudencia. Aquí hubo una suerte de... Se conjugaron elementos que perjudicaban este espíritu, entre comillas, de diálogo. A mí me sorprendió, por eso le digo, me sorprendió ver recién ayer, a un grupo de alcaldes de la Concertación recorriendo los colegios, yendo a dialogar o tratando de dialogar, y me quedo con lo que decía, le insisto, el candidato presidencial de Gabriel, Claudio Rego. En democracia, las tomas de recintos educacionales no ayudan a resolver
lo que algunos pretenden resolver, que es la calidad de la educación. Hay quienes dicen que había que mandar una señal clara. Primero, cuando algunos estudiantes dijeron de frentón que vengan las fuerzas especiales, los vamos a estar esperando. Estoy citando, creo, literalmente lo que dijeron algunos dirigentes. Y además también mandar una señal en torno a lo que podría pasar eventualmente en noviembre. Porque hay muchos grupos de interés, estudiantes y otros que tienen algo que decir. Y si es que el mensaje es tomémonos las sedes para llamar atención, nos vamos a encontrar en noviembre con grupos de deudores de todo tipo, movimientos de reivindicaciones de distintos, y que no será uno quien califique cuáles son pertinentes o no. ¿Qué les parece en ese sentido la señal que dio la autoridad de que no se iban a cambiar los locales de votación? A ver, Pablo, yo creo que aquí hay un falso dilema, y ojo con las caricaturas, que yo veo que Felipe nos recordaba las palabras de nuestro candidato Claudio Orrego para este domingo respecto al respaldo no a la toma. Aquí nadie está respaldando ni avalando una toma, más cuando hablamos efectivamente de que de manera simultánea va a ser sede de un local de votación, que es la expresión misma efectivamente de la democracia. ¿Pero por qué caricatura? No, porque efectivamente pareciera que uno por favorecer el diálogo favorece las tomas, y ese recuerdo punto creo que efectivamente está de mano. Nosotros condenamos. ¿Me parece que el baño de sangre también fue entonces una caricatura? Yo creo que, utilizado. a ver, yo creo que efectivamente se extremaron posturas. Yo creo serlo con mucha franqueza. Nosotros como coalición política tenemos que prepararnos, obviamente, para partir de marzo con un criterio de realidad, asumir el gobierno. Eso implica también garantizar el orden público a la población, pero el abdicar del diálogo per se creo que también es una mala señal, porque si usted me dijera, don Germán, doña Paola, sabe que con un carabinero en cada colegio resolvemos el tema de las tomas con una varita mágica, yo le diría que esta no es la solución. Si usted me dice que no vamos a tener retoma respecto a estos mismos establecimientos por la solución del gobierno, pero yo creo que el tema era resolverlo para las primarias. Es que el punto de vista es que frente a más dureza del gobierno, también vamos a esperar más dureza respecto de movimientos que son radicalizados. Y aquí como sociedad, entiendo yo, tenemos que buscar medidas inteligentes para efectivamente salvaguardar el tema del orden público, que creo que era el tema de la coyuntura de este día 30, pero también ver cómo asumimos el tema de fondo de las tomas que vinieron para quedarse en nuestro gobierno, cuando ustedes hoy día son gobierno, y no se la estamos endosando necesariamente a ustedes como que tengan la varita mágica de la solución frente a esta materia. Entonces creo, en castellano antiguo, creo que se puede mascar chicle y caminar al mismo tiempo. ¿Era posible que los alcaldes interviniesen? Sí, y no era una fantasía, porque estaban logrando resultados en la materia, entrega de colegios. Hablé con Cristian Vítori, Carolina Toá, efectivamente, en la materia. Creo que un día más hubiésemos tenido más colegios efectivamente entregados a la autoridad como corresponde. Un punto. Aquí se hablaba del enfrentamiento que usted habló, Pablo. Si usted ve la prensa el día de hoy, de 28 establecimientos finalmente desalojados, en 2 o 3 creo que finalmente hubo cuatro oposición genuina efectivamente de los estudiantes. El resto fue una entrega voluntaria. En consecuencia, ¿qué es lo que digo? Agotar todas las fórmulas. Y nosotros, cuando también seamos gobierno, si es de última ratio, que el día era al final del día, habrá que desalojar establecimientos o utilizar a carabineros para esta vía, créame que también lo vamos a hacer. Ya, el diputado Salaverry, a ver, esto no termina hoy, las primarias son este domingo, pero vienen las elecciones de noviembre, y hemos visto y he sabido, y así lo han analizado muchos analistas políticos también, respecto a la radicalización y grupos anárquicos que han estado tomando cada vez más fuerza, no solo dentro de las marchas estudiantiles, sino que vimos en la mañana con las barricadas, con el lanzamiento de bombas molotov, que lo veíamos en vivo, que nadie puede decir que no las hubo, y por lo tanto, ¿cómo se enfrenta a nivel político ese escenario, considerando las diferencias que hay, los tipos de declaraciones que se han dado por parte del mundo político, pensando en que vienen las elecciones presidenciales y esto puede ser aún peor? Sí, Germán, creo que hay que tener bastante cuidado cuando en una sociedad más informada, más empoderada, los distintos grupos de poder reivindican sus necesidades. Y algunos tendrán métodos razonables, democráticos, pacíficos, de expresar su inquietud. El punto es que cuando uno se enfrenta a grupos radicales, que independiente si se resuelve lo que piden, van a seguir usando la violencia como método de acción reivindicatoria, ahí la autoridad política, no solo la policial en el resguardo del orden público, principalmente los actores políticos deben tener claridad para separar el trigo de la paja, o la paja del trigo. Pero aquí parece que fuera al revés.
A mí me han sorprendido algunas declaraciones de varios dirigentes estudiantiles, algunos dirigentes de oposición, cuando nos dicen, mire, las tomas llegaron para quedarse. Las tomas nunca debieran existir. Y eso, la autoridad política, el dirigente político, debe saber conducir a esos grupos de interés. A muestra un botón. Ayer el presidente de la FECH, lo he reiterado porque me ha sorprendido, cuando está viendo que a las 6 de la mañana, de manera coordinada, grupos pretenden, a propósito de un paro que ellos llaman y que nadie sabía para qué, nadie sabía para qué se protestaba en las últimas horas, pero coordinadamente en 20 puntos de la región metropolitana se impide el desplazamiento, se impide el normal desarrollo de la actividad laboral de un país. El presidente de la FED dice, mire, sí, es aislado, si bien es cierto, no es menos cierto, ahí hay que ser tajante. Y cuando dice en esto de las tomas, cuando hay una acción violenta que impide el normal desarrollo de un país, la autoridad política convoca a su fuerza policial para destrabar ese obstáculo. Lo hizo el presidente Lagos cuando los microbuseros paralizaron el país y le aplicó la Ley de Seguridad Interior del Estado y nadie se escandalizó. Hoy día, si nuestro gobierno, y también el próximo, nuestro gobierno, y ahí tenemos también una diferencia importante con Gabriel, en el uso legítimo del resguardo del orden público, hay que, el diálogo, cuando está agotado, como estaba agotado aquí, porque lo que se pretendía, y perdóneme, yo creo que lo que se pretendía por algunos era, aunque fuera en un colegio, en la hora límite, donde es la fuerza, el ejército quien debe tomar el control del acto eleccionario, se pretendía llegar hasta el límite y eso obviamente era poco prudente llegar a eso. Diputado Salaverry, usted dijo que no sabe por qué protestaban los estudiantes. ¿Usted de verdad no sabe cuáles son las reivindicaciones del movimiento estudiantil? Por favor, Paola. Si uno recorre, por ejemplo, en mi distrito, la convocatoria para este día no tenía nada que ver con la educación, perdóneme. Los Transantiago, los buses del Transantiago, nacionalicemos el cobre, nacionalicemos el agua, no más muerte en la Araucanía. No hay claridad, lo compartíamos ayer con Gabriel en otro programa. De verdad, Paola, no hay claridad en este movimiento ciudadano, entre comillas, ¿qué es lo que se pide? ¿Cuál es el petitorio? Yo le pregunto a los estudiantes de todas las organizaciones que tienen, porque son varias, ¿qué es lo que piden? Si hubiese un petitorio claro, con la autoridad, algunos dicen gratuidad. ¿Gratuidad para todos? ¿Gratuidad para los que no pueden? Al final del día, en estos petitorios, los únicos que logran sus objetivos son aquellos delincuentes, violentistas, encapuchados, que perjudican el normal desarrollo del país. Bueno, lo cierto es que tenemos sedes, entonces esperamos tener un domingo tranquilo y si es que vienen las tomas o retomas, bueno, ojalá que sea después del día asignado para esta importante votación primaria. Queremos agradecerle su presencia, diputados. Y que tengamos mucha masividad de votación el día 30, es muy importante. Que esté muy bien. Buen día. Muchas gracias, muy buenos días.